¿Qué tal? Buenas noches, profesor. Pues en base a el desarrollo de la actividad integradora, pues presento esta argumentación en video respecto a todos los temas incluidos durante el curso, que bueno, básicamente van encaminados a lo que es la constitución de la psicología como una ciencia y a través de este trabajo trataré de desglosar mediante argumentación propia los diversos temas que se establecen en la actividad integradora. Pues para empezar, como lo hemos visto durante el curso, la ciencia nace a partir de un problema, de resolver cuestiones que no tienen respuesta, de conocer los alcances de determinado tema e incluso también de experimentar ciertas hipótesis comprobando sus resultados. Pero la primera pregunta que se nos viene a la mente es, ¿cómo nace la psicología como una disciplina científica? Para esto tenemos que remontarnos directamente ya a varias vertientes, ¿no? Para empezar, tenemos que mencionar que la psicología tiene una estrecha relación con la filosofía desde su nacimiento. Y es desde esa perspectiva que la psicología tiene un antecedente remoto empírico. Eh, Específicamente, hablando de empirismo, nos tendríamos que remontar a los griegos, específicamente con Aristóteles, que fue el que básicamente empezó a hablar del estudio del alma y de la mente. En ese sentido, la psicología empieza a hablar ya directamente de una situación, pues a lo mejor en dado momento más determinada en ese sentido como el alma y el pensamiento. Ahora bien, la psicología como tal, en este punto, carece de algún tipo de experimentación, toda vez de que el alma era algo intangible. El estudio del alma, pues mucho menos era medible. En otras palabras, pues básicamente no tenía o carecía de algún tipo de método de experimentación respectivo, ¿no? Eh, Toda vez de que se basa en la experiencia propia de cada ser humano. Prácticamente tiene un enfoque muy subjetivo y en ciertos aspectos ambivalente en donde el cuerpo y alma constituía una sola cosa. Esto es, no había una separación. Posteriormente a la concepción del alma, hubo una tergiversación en un sentido teológico, en un pensamiento más místico y deformado. ¿A qué me refiero con esto? Pues que los grandes teólogos como San Agustín de Hipona, Santo Tomás de Aquino, San Anselmo, veían al alma como algo que le pertenecía a un ser supremo, en este caso a Dios. Esta tendencia pues alejó aún más a la psicología como una disciplina científica ante la carencia de los razonamientos o el raciocinio y la adquisición del conocimiento específico de esa época. En este caso era muy limitante. Posteriormente, cuando surge el Renacimiento, por ahí de los siglos XI y XII, con la idea de la separación de la religión y de la ciencia tal como lo afirma o lo manifiesta Emilio Rives, Iniesta, que indica específicamente la psicología se consolida como una disciplina dualista y trascendental en el nacimiento de o en el surgimiento del Renacimiento. En este caso, la dualidad era el alma y el cuerpo son separables, son distintos por su estado. O sea, no es lo mismo hablar directamente como lo hacía en su momento Aristóteles, que el alma y cuerpo eran lo mismo, a distinguir ya diversos cuestionamientos y preguntarse de dónde devenían tanto lo que es la parte del cuerpo como del alma. Fue posterior ya al Renacimiento, desde mi perspectiva, y con la evolución de un lenguaje un poquito más técnico, en donde la psicología empieza a tener un enfoque más especializado, utilizando conceptos más técnicos como por ejemplo la memoria, el pensamiento, la psique, las neuronas, sujetos, padecimientos, afecciones, trastornos, aprendizaje y muchos más que puedo indicar y que se me viene a la mente. Y tal como lo manifiesta Tolmin, indica de manera textual, el lenguaje técnico está relacionado con el conocimiento acerca del mundo y de acuerdo a la historia natural de las cosas. Bueno,
En este punto, la psicología empieza a tener un enfoque más científico, en busca ya de solucionar ciertos problemas o problemáticas encaminados a un conjunto de paradigmas que no se han resuelto, ¿no? En este caso, como resolver conductas, padecimientos, cuestiones neurológicas, adquisición de conocimientos, cognición, entre otros. Ahora bien, dentro de las preguntas importantes en el desarrollo de este tema, eh, deberíamos de ver, ¿la psicología es en realidad objetiva y por qué? Bueno, sobre este punto podemos mencionar que la psicología efectivamente debe ser objetiva, pero para poder ser objetiva, debe contar con ciertas características que de acuerdo con Mario Bunch, en el cual estoy de acuerdo, debe tener ciertas características y específicamente cuatro. La primera es la mutualidad, en donde la mutualidad va encaminada a, si se va a modificar directamente la psicología, va a ser en cuanto a o de acuerdo a sus necesidades que se vayan generando. Dos, la compatibilidad. Esto es, los conocimientos previos no se deben romper con los actuales, sino deben seguir directamente una línea, ¿no? La interacción se refiere a que la psicología debe estar relacionada con otras ciencias para su estudio y ampliación. Cuatro, el control de organismos reguladores que determinan si cumple o no con los objetivos de ser una ciencia. Ahora bien, eh, ¿cómo evolucionó la psicología durante el transcurso de la historia? En este punto, perdón, cabe mencionar que la psicología ha diversificado sus orígenes y alcances desde su historia, ¿no? En cuanto a sus objetivos y sus fuentes, además de cuestionamientos de estudio que entre los cuales podemos mencionar una serie de doctrinas, teorías, corrientes que dieron a la psicología actual un- una evolución más específica, ¿no? ¿Cuáles son las escuelas más importantes que podemos mencionar que dieron un auge o un plus a la psicología para formar ya específicamente o considerarla una ciencia objetiva? Bueno, pues empezamos con el estructuralismo. Esta doctrina se basaba en identificar las organizaciones y estructuras del pensamiento consciente. Otra doctrina fue el funcionalismo. De acuerdo con Fachner, el funcionalismo enfatiza el propósito y utilidad de la conducta, además de ver cómo los individuos adoptan a su entorno y a su ambiente y cómo se encuentran a través de él, ¿no? Por su parte, la escuela Gestalt básicamente se interesaba en la percepción de los sujetos de cómo veían el mundo. Por otro lado, el psicoanálisis, que sabemos bien, tuvo su origen con Sigmund Freud, eh, ve sobre la teoría sobre la mente inconsciente, ¿no? Posterior a ello surgieron también diversas corrientes, también específicas como el conductismo, que de acuerdo con Richard Gross, refiere que el conductismo es una ciencia natural puramente objetiva, que se basa en la predicción y el control de la conducta. También una doctrina muy específica que ayudó al psicoanálisis fue el cognitivismo. Esta doctrina se basa en la forma en que conocemos nuestro entorno y recopilamos la información a través de nuestros sentidos y de los procesos como la percepción, atención, memoria, lenguaje, toma de decisiones, funciones ejecutivas, etcétera, ¿no? Y lo más actualmente relacionado con la psicología es la neuropsicología, que de acuerdo también con el mismo autor Richard Ross, refiere que es el que se encarga de estudiar toda la relación que hay entre el cerebro y los procesos cognitivos. Ahora bien, con esta explicación podemos mencionar que efectivamente la psicología va formando, va constituyéndose como una ciencia. Pero en la actualidad, ¿qué podemos decir de la psicología? Pues bueno, las anteriores historias que acabo de mencionar o escuelas ha sido un parteaguas para que la psicología tenga un desarrollo, toda vez que ha podido generar habilidades y funciones que los psicólogos utilizan para dar un enfoque más puntual y específico al estudio de la mente, del cerebro y de todas las funciones que se relacionan con el entorno y que básicamente eh, puedo indicar
que debe complementarse con ciertas características o estas tendencias complementaron unas características que debiese tener todos los psicólogos actualmente desde mi punto de vista, ¿no? Como por ejemplo, tener ciertos objetivos que versen en qué. Bueno, pues primero, el psicólogo debe orientar a los pacientes o a los sujetos a explorar y expresar su sentir, dándoles un poco más de profundidad en la problemática que acarrean los pacientes o individuos, ¿no? También el psicólogo debe ser experto en base a los conocimientos que previamente adquirimos. En este caso, ser un psicoterapeuta, un psicólogo clínico, un educador, un maestro, un entrevistador, etcétera. Debemos contar con esos conocimientos previamente que adquirimos y tener las herramientas necesarias para desenvolvernos en ese medio. ¿Eh? Otra característica es el psicólogo debe contar con herramientas y técnicas adecuadas para la debida atención. En este caso, pues puede ser a través del análisis de la información, de cuestionarios, de test, de fuentes de investigación, de experimentación, entre otros, ¿vale? Otra característica también específica es que el psicólogo debe ser objetivo siempre, toda vez que la psicología como ciencia eh, debe ser imparcial, ¿vale? ¿Qué me refiero con esto? Porque una opinión subjetiva podría irrefutablemente cambiar o poner en duda la validez de determinado tema. Ahora bien, por último, me gustaría agregar algo, que un psicólogo debe ser un agente de cambio y ser constantemente actualizado en los temas más complicados e innovadores. ¿Para qué? Bueno, para en ese sentido darle un tratamiento más efectivo y eficaz a los pacientes o individuos con las mejores técnicas de investigación y estudio, siempre velando por los intereses del paciente en una debida atención integral para orientarlos a tener una mejor calidad de vida. Entonces, en ese sentido, podemos indicar que la ciencia de la psicología se ha constituido de manera íntegra, eficaz en el complemento de los objetivos. Y pues bueno, con eso termino. Agradezco por su atención y agradezco también por los cursos que tuvimos. Excelente.